mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la utopía revolucionaria del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, y en esta ocasión voy a estar conversando con un compañero ya conocido de la casa. Me refiero al compa Gil, que va a estar con nosotros y vamos a estar desarrollando un tema importantísimo que es Marzo Heroico, y vamos a desarrollarlo bajo el lema de Rosa Luxemburgo, que luchamos por un mundo socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Así que le voy a dar la bienvenida al compa Gil para que dé un saludo a los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN, a la militancia, y decirle de que este programa está siendo transmitido por Radio Latinoamericanto y va a ser retransmitido también por Vivencias Musicales y va a ser colocado en la plataforma de YouTube para los seguidores de esa plataforma. Así que bienvenido, compa Gil. Ya teníamos rato de no tenerte en esta plataforma. Sí, hola compañero Alonso Acosta. Un saludo a usted y a todos los colectivos de nuestro Frente Intercontinental, a toda la audiencia, la amable audiencia y solidaria que está pendiente de la parrilla, como yo le llamo, de toda la programación que a lo largo de la semana se desarrolla en esta plataforma de nuestro Frente Intercontinental del FMLN, que sin duda es un servicio de comunicación social y política que nos permite estar pendientes, estar en el día a día de lo que ocurre en el mundo y específicamente en El Salvador. Yo agradezco la invitación, ya días que no nos veíamos, ¿verdad? Las caras, pero igual estamos siempre en la actividad partidaria y también desarrollando las actividades que nos son asignadas a través de ser parte, ser miembro de este colectivo de comunicación. Sin duda el mes de marzo, al igual que el mes de enero y noviembre y octubre, son meses muy cargados, diríamos, muy fuertes en temas de memoria histórica. Sin duda, ojalá que nos alcance la hora de poder abordar las distintas efemérides
sobre todo de personajes, de hombres y mujeres que le han aportado mucho al proceso emancipador en nuestro país y que en el día de ahora pues nos siguen iluminando la realidad en la que estamos. Un abrazo para todos y dispuesto a que espadiemos y que esta espadeada sea constructiva, inspire y anime a todos y a todas. No, muchas gracias, compa Gil. Bueno, tú eres parte del elenco del trabajo de este Frente Intercontinental del FMLN. Bueno, tú eres parte del equipo operativo allá en El Salvador, el equipo de producción. Y quizás antes de entrar en materia, digamos, en lo que sería el tema que queremos desarrollar, a mí me gustaría, compa Gil, porque, bueno, ya tú eres muy conocido por el compa Gil, te presentamos siempre como un luchador social, tiene una larga trayectoria, pero nos gustaría, por lo menos a mí me gustaría que le cuentes a nuestra audiencia un poco así resumido cuál es tu trayectoria, cuándo comenzaste tú en estas, bueno, en estos afanes de lucha popular, bueno, de organización con el partido, si has tenido alguna función dentro del partido o función pública. Bueno, ¿cuál es tu, un poquito así, presentarte pues, o sea, que te conozcan un perfil, un perfil sintetizado, digamos? Bueno, en principio decir que soy sonsonateco, soy el hijo de la niña Vicky, de don Hugo Francia, y bueno, mi madre es izalqueña, mi padre es de San Julián. Imagínense ustedes esa mezcla de sangre de Feliciano Ama con la cordillera del Bálsamo. Yo soy resultado de esa unión, digamos, de esas dos personas que han marcado mi vida. Y tuve la bendición de nacer en una familia humilde, luchadora, cristiana, de izquierda, ¿verdad? En aquel momento, sin duda, cuando yo estaba chiquito, pues siempre de oposición y siempre dándole apoyo, digamos, a las causas justas. Y fui formado humanamente y políticamente en la Iglesia Católica a través de los franciscanos, sacerdotes franciscanos. Ahí conocí yo a Jesús de Nazaret, conocí a Monseñor Romero, conocí a Che Guevara, conocí a Farabundo Martí, conocí a Feliciano Ama, Francisco Sánchez, y fui formado en mi conciencia desde mi condición de clase, y le agradezco a la vida la oportunidad que tuve de formar parte siempre de distintas organizaciones sociales. Siempre fui muy activo, yo diría hiperactivo, metido, como decimos, ¿verdad? Siempre anduve oyendo las pláticas de que no debía, metiéndome donde no debía, llegando donde no era invitado, pero yo sabía que la curiosidad, esa sed de aprender, de conocer la historia, de conocer la experiencia, me formó y me forjó como un luchador social, siempre ejerciendo la comunicación, porque desde que iba al kinder, dice mi mamá, que me ponían a hablar, aunque yo tengo un defecto fisiológico, digamos, yo soy tartamudo, tengo un defecto abajo de la lengua, me cuesta expresar algunos términos literalmente, ¿verdad? Así textual. Sin embargo, siempre tuve, como me dijo una tía una vez, ¿verdad? Una lengua bien suelta y bien viva, bien activa. Y bueno, le agradezco a la vida también. Enfrente de la casa donde mis abuelos, donde yo viví mi infancia y mi adolescencia, había una cantina y un bolito que le decían el mecánico. Jamás se me olvida el mecánico. Él identificó de que yo tenía dificultades en el habla, en la pronunciación de ciertos términos. Entonces él me dijo dos cosas. Lo primero me dijo, no te ahueves. Nadie tiene que hacerte sentir mal o menos, ¿verdad? Nadie tiene que burlarse de vos, porque vos sos una persona valiosa, importante. Y segundo me dijo que desarrollara el hábito de la lectura,
y el hábito de la socialización, de conversar, de escuchar a otros y de meterle a mi cerebro información que él me dijo, por supuesto yo era un niño, estamos hablando que yo tenía 7 años aproximadamente, 8 quizás, y me dijo, bueno, meterle al cerebro mucha información de modo tal que tenga soltura de palabra. Así me dijo. Entonces yo le hice caso al mecánico, ¿verdad? Y desarrollé el hábito de la lectura, leyendo de todo. Yo a los 9 años y medio, 10 años, ya había leído la Biblia de corrido. Por supuesto no le entendí nada, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Los términos y los enredos, los personajes, es ese paso de el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo, una cosa, es un bocado bastante grande. Sin embargo, yo le agradezco a la vida que ese hábito de la lectura, esa sed de conocimiento, yo me pasaba las noches enteras, agarraba un libro hasta terminarlo, ¿verdad? Soy honesto y lo confieso ahora, ¿verdad? Porque ya estoy redimido. Me robé un cachimbo de libros, ¿verdad? De las parroquias, de las bibliotecas, etcétera. Y bueno, leí mucho y aprendí mucho. Eso me dio soltura de palabra, el conocimiento de distintos temas. Y desde pequeño estuve involucrado en organizaciones, en la directiva de mi grado, en actividades de distintos tipos, ¿verdad? En la Iglesia Católica sobre todo, donde yo pues he hecho un camino, ¿verdad? Y sigo siendo miembro de la Iglesia Católica. Por supuesto, en la línea de la teología de la liberación y en el pensamiento de nuestros mártires en América Latina. Así que desde muy joven me incorporé al FMLN. Tengo en la actualidad 26 años de ser un militante del partido y, como decía, vinculado a distintas organizaciones sociales populares, territoriales, en las comunidades, en los sectores activos del país, y sigo activo en el país, es decir, vinculado a muchas luchas, ¿verdad? Fue a los 14 años, le cuento esto, Alonso y amigos y amigas, porque si algún día nos vamos de que quede el registro, ¿verdad? Fue del año 90, yo iba a 8º grado. Ese año jamás se me olvida porque, bueno, entre el 89 y el 90 se derrumbó la Unión Soviética, pues el muro de Berlín. Se dio la invasión de Estados Unidos a Panamá, donde se llevaron a Noriega. Usted se debe de recordar. Y fue en ese año justamente en el que yo, a partir de mi formación humana, cristiana, política, porque ya tenía formación incluso ideológica, ya había leído el Manifiesto Comunista y otros libros o textos. Ya yo conocía de Carlos Marx, ya conocía yo del Che Guevara, de Fidel y de otros referentes ideólogos orgánicos. Yo me definí revolucionario. Y me definí revolucionario a partir de mi seguimiento a Jesús de Nazaret, viendo el ejemplo de San Romero de América y de muchos hombres y mujeres que a partir de su fe pudieron encarnar, digamos, esa palabra, asumiendo un compromiso, una causa, una militancia y dándolo todo. Entonces, fue a los 14 años que yo me definí como revolucionario y le encontré, digamos, un rumbo y un sentido a mi vida. Yo le agradezco a la vida y a muchos compañeros y compañeras, a mi madre y a mis familiares, que me han ayudado a mantenerme pues en esta línea, perseverando a pesar de las dificultades, las limitantes, los conflictos y los momentos difíciles, incluso de salud que he tenido. Pues aquí estoy como militante del partido, como luchador social, como un salvadoreño que ama la vida y que se mantiene dispuesto a seguir luchando en favor de nuestro país. Y bueno, recordar a todas las personas de que vamos a mencionar en este mes de marzo,
pues eso no hace más que redoblar mi compromiso, ¿verdad? Mi amor a esta causa, la alegría, ¿verdad? Porque en un revolucionario, en un cristiano, no cabe el odio, ni tampoco el resentimiento, ni la envidia, ni la venganza. Esos son sentimientos oscuros, negativos, ¿verdad? Nosotros aplastamos eso con la luz de Jesús de Nazaret y de nuestros mártires. Así que aquí estoy, Alonso, eso soy en términos Sí. generales, ¿verdad? No, pero excelente. No sé si lo dijiste, pero tengo entendido que también sos convencionista nacional, ¿no? Del partido. Yo tengo 26 años de ser militante del partido y siempre he estado en las tareas que el partido me ha asignado, tanto en el municipio de Sonsonate, donde resido y donde milito, como en el departamento de Sonsonate, en los 16 municipios, como a nivel nacional. Fue hasta el año 19 que tuve la posibilidad de incorporarme formalmente a una estructura. Soy miembro de la directiva municipal de Sonsonate y fui elegido también como convencionista nacional, como delegado municipal de Sonsonate a la Convención Nacional. Y bueno, he tratado de ejercer esa tarea, ese cargo, con mucha responsabilidad, asumiendo, ¿verdad?, las tareas que eso significa. Hoy estamos ya de cara al evento electoral del año 24. Nuestro partido ya ha aperturado el proceso de elecciones internas. Hemos estado en los 2 años anteriores dando un aporte también al proceso de recomposición. Cerramos hoy en enero la apertura de la membresía, la actualización de la lista de afiliados, de militantes del partido, y hemos estado en eso, reconstruyendo, fortaleciendo nuestra estructura orgánica, ideológica y política en los territorios. Y yo me siento muy satisfecho de ser parte de este proceso en este momento histórico difícil, muy difícil, que sin duda usted, Alonso, como veterano de guerra, como excombatiente y como militante histórico, pues habrá vivido otros momentos, ¿verdad?, ya más complicados en los años 70 y 80, sin duda. Pues ahora hemos estado, según dicen algunos, en un momento más complicado, de mucha confusión y de un ataque voraz, visceral, de parte del sistema capitalista, del imperio yanqui, la clase dominante en El Salvador y la derecha en general, y lo más reciente, el régimen dictatorial que se ha instalado en nuestro país eventualmente, que yo estoy seguro que en algún momento eso se va a derrumbar y va a ser la población salvadoreña la que desde su derecho y su libertad y su razonamiento va a ser parte, digamos, de ese desmontaje, porque se trata de sacar adelante el país, de recuperar lo que hemos perdido, de rescatar el país. Ese es el tema fundamental en este momento. Y como partido, pues, este proceso de recomposición nos ha fortalecido, nos ha permitido aclarar el panorama, reconstruyendo lo que ha sido nuestra historia y todo el aporte que le hemos dado al país, a la gente, a las comunidades. Estamos de cara al evento electoral en el que vamos a participar con mucha alegría, con mucha solvencia, con mucha cercanía a la gente, sabiendo que como partido seguimos siendo un instrumento vigente, ¿verdad? Y es nuestro deber participar, acompañar a la población y disputarle, en este caso a la derecha y al régimen actual, los espacios del poder formal. Hay que recuperarlos no al servicio del partido, sino al servicio de la población, que está muy necesitada de obras, de participar en las decisiones. Así que con mucha alegría soy parte de este esfuerzo en este momento histórico y como lo dijo Álvaro Linera, el que fue vicepresidente de Evo en Bolivia, en los momentos difíciles y complicados es donde se demuestra lo que somos y de qué estamos hechos, ¿verdad? Yo le agradezco a la vida porque los distintos momentos difíciles en los que yo he participado y he sido formado, sin duda son el soporte ideológico, moral
y político de poder enfrentar y asumir las tareas y los desafíos de este momento histórico en el que estamos, que yo sé que la verdad, la razón nos asiste, la historia está de parte nuestra y hemos rectificado también, porque hemos cometido errores en los años recientes, ¿verdad? Individuales y colectivos. Y hemos rectificado sabiendo que la perfección es una utopía, nos equivocamos a cada rato, sin embargo, hemos cambiado las actitudes. En ese esfuerzo estamos de convertirnos, sobre todo ahora en la Cuaresma, porque estamos en ese tiempo litúrgico en la Iglesia Católica a nivel mundial y estamos ya de cara a la Semana Santa, que es un tiempo de transformación, de mucha reflexión y compromiso. Bueno, qué alegría escucharte, compa Gil. Bueno, tienes una trayectoria que no es, se puede decir fácil. 26 años no es fácil. Ya tienes hueso duro en estas luchas. Y mira, yo creo que todos los momentos son difíciles o fáciles dependiendo de la preparación que uno tenga para enfrentarlos. O sea, porque yo creo que eso es lo que nos ha pasado. Con frecuencia nosotros vemos los obstáculos muy imposibles de superar porque no tenemos la capacidad para superarlos. Y como dice el dicho, el éxito está en relación a los obstáculos que podamos vencer. Entonces, y en este momento nosotros tenemos que prepararnos para superar esos obstáculos y también, como se dice, de los momentos más difíciles es que surgen las mejores soluciones, precisamente porque hay que encontrarle solución. O sea, ¿cómo se llama? Decía José Félix Rivas, acertamos o erramos, pero, o sea, creo que era Félix Rivas o Miranda, no recuerdo quién lo dijo, pero acertamos o erramos. Entonces, yo creo que es eso, prueba y error. Vamos nosotros, prueba y error, rumbo a un horizonte que nosotros hemos marcado como una nueva sociedad, que es la utopía. Muchas veces la gente confunde el término utopía con miopía, o sea, que algo que no existe, algo que es algo sacado de los pelos. No, utopía es algo que no existe. Algo que no existe porque todavía no lo hemos construido, eso es así. O sea, y está basado sobre la obra de Tomás Moro, Santo Tomás Moro, la obra de Utopía, y fue justamente aquella isla que creó Utopo, que le llamó Utopía, o sea, donde era una sociedad casi perfecta, se podría decir, donde no había explotación del hombre por el hombre, donde las relaciones sociales eran armónicas, donde todo había una garantía de suministros de bienes y servicios para que la sociedad pudiera vivir feliz. No tenían ejército, no tenían incluso los metales preciosos los utilizaban para hacer cercas, no había ambición porque todo estaba garantizado. Entonces no había necesidad de acumulación porque la sociedad misma garantizaba los bienes y servicios para la misma sociedad. Esa es la utopía. Pero muchas veces la gente ha tomado como utopía algo que no es imposible de alcanzar, algo que no, o sea, que no se puede, no existe, pues, o sea, no puede existir. Eso no es el término. O sea, el término es algo que no existe, algo que se sueña, algo que lo empuja a uno a buscar ese horizonte. Decía Eduardo Galeano, que no era una frase de él, pero a él se le escuchó porque él la expresó, que un amigo de él, cuando le hicieron la pregunta, ¿qué era utopía? Entonces él decía que utopía era algo que nos motivaba a caminar. Entonces nos servía por lo menos para eso, para caminar hacia un horizonte. Entonces, bueno, si para eso nos sirve la utopía, bueno, bienvenida sea, nos ayuda a caminar. El peligro es quedarnos estáticos, sabiendo de que la vida es dialéctica, la vida todo el tiempo va en permanente evolución, o sea, por eso estamos acá. El que no evoluciona se queda, o sea, esa es parte de la selección natural. Digamos, la naturaleza es cruel. Si nosotros, decía, creo que era Séneca o Epicteto, no recuerdo quién lo dijo, pero que nosotros tenemos que aprender a caminar con el destino, porque si nosotros no disfrutamos el viaje con el destino nos arrastra. Entonces, ponía el ejemplo de un perro amarrado a una carreta.
Decía, bueno, si el perro amarrado a la carreta decide caminar a la par de la carreta y disfruta el paisaje, bueno, el destino lo lleva y va disfrutando del paisaje. Pero ¿qué pasaría si el perro se entiesa y no quiere caminar? Bueno, la carreta lo arrastra y va a terminar lamentablemente doloroso porque va a ser arrastrado por el destino. Entonces yo creo que es eso, la vida nos lleva en un ritmo y que nosotros en la medida que aprendamos a entender los momentos históricos y tengamos la capacidad de enfrentar los retos que tenemos, de superar obstáculos y adversidades, así vamos buscándole soluciones. Así que decía también Nietzsche que lo que no nos mata nos hace fuertes. Así que de eso se trata. Lo que no nos mata nos hace fuertes. Bueno, compa Gil, nos hemos ya pasado casi media hora, pero ha sido muy, para mí por lo menos, de mucha satisfacción escucharte, tu trayectoria, bueno, todo ese recorrido que tienes, esa fuerte base de formación que tienes, una combinación interesante, o sea, porque, digamos, muchas veces lo que hemos leído un poquito quizás de marxismo, caemos en el defecto de creer, bueno, negar las religiones, porque las religiones son parte, han sido parte incluso de la dominación, incluso la religión ha sido como el germen de la filosofía, o sea, en un esfuerzo por entender la existencia, apegándose a los mitos, a las creencias, pero al final también las religiones son las que nos han ido formando un cúmulo de valores, una ética, para poder dar lo mejor de sí. Incluso, bueno, tú ya exponías de que a través de los estudios cristianos llegaste a Jesús y Jesús es uno de los símbolos más grandes que tiene la religión, digamos, las religiones, porque fue el hombre que más abrazó la dialéctica incluso, o sea, digamos, porque Jesucristo fue un hombre dialéctico, un hombre que aplicó la filosofía materialista al concepto religioso, y eso muchas veces la gente no lo entiende. Entonces, y se quedan pegados ahí. Bueno, Jesucristo abrazó mucho de la filosofía progresista que había en la época, no solamente del occidente, sino que también del oriente, de los tibetanos, la filosofía hindú, incluso mucho del zoroastrismo, los maldeístas, pero en fin, pero ya para ir aterrizando en el tema, porque nos queda media hora más o menos, ¿cómo combinamos? O sea, estamos hablando de marzo histórico. O sea, marzo histórico, acabamos de conmemorar, porque no se diría tal vez celebrar, sino que conmemorar el 8 de marzo, que es una fecha emblemática para la reivindicación del derecho de la mujer. O sea, y también recordando a las mártires de Estados Unidos que fueron quemadas. Lo mismo tenemos al padre Tilo y a Monseñor Romero, que fueron 12 guías de la sociedad salvadoreña que abrazaron el compromiso de la liberación de nuestro pueblo, o sea, digamos, tomando conciencia de que la revolución, de que la religión contribuyó al sometimiento, pegado también a la colonia, pero también, digamos, había una responsabilidad de la teología de liberar al pueblo salvadoreño. ¿Cómo conjugamos estos tres factores en el mes de marzo? Me parece que es importante identificar que en la conciencia de toda persona, sin duda, hay una acumulación, una construcción social, ideológica, que tiene que ver con los valores, con los principios, con las costumbres, tiene que ver con las realidades materiales, históricas, y tiene que ver también, está referido también a los sueños, es decir, a lo que se aspira en la vida. Digamos que la conjunción de todo eso es lo que determina el pensamiento, la ideología, la conciencia de cada persona. Hay que reconocer de que nosotros hemos tenido la suerte de nacer en una sociedad muy religiosa, con muchas costumbres, tradiciones. En el caso de El Salvador y particularmente
Sonsonate somos una mezcla, una combinación de la herencia de nuestros ancestros, que tiene que ver con la espiritualidad de los indígenas, las comunidades que nos antecedieron. Nosotros, con mucho respeto y cariño, le llamamos abuelos y abuelas. Uno lo mira en las cofradías, uno lo mira en las distintas fechas simbólicas que se celebran a lo largo del año, de cómo el sincretismo, es decir, esa simbiosis, esa unidad entre la herencia ancestral y el cristianismo, le da vida, digamos, a tradiciones y costumbres que están muy enraigadas, muy instaladas en nuestros tuétanos, diría yo. Y eso sin duda choca o se enfrenta a una realidad histórica. Y yo me imagino de que estos hombres y mujeres, de que en algún momento han dado el salto de pasar de una devoción, de una fe, de decir, mi fe se sustenta en esto, esto y esto y esto, a la práctica de eso, siguiendo obviamente el ejemplo radical de Jesús de Nazaret, un personaje que no solo habló, sino que vivió, actuó y fue es consecuente con lo que hablaba. Es decir, no solo decía a otros, hagan o debemos hacer X cosa o comportarnos de una determinada manera, sino que Jesús lo practicó con su conducta cotidiana. Y fue tan radical y tan firme su convicción que estuvo dispuesto a las últimas consecuencias. Estoy refiriéndome al tema de la persecución, al tema del acoso, el tema de la amenaza, de su integridad. A todos estos personajes, yo los voy a mencionar ahora así de corrido. Berta Cáceres de Honduras, comandante Hugo Chávez, nuestro hermano Rutilio Grande y sus compañeros, y por los periodistas holandeses que fueron asesinados allá en Santa Rita, Chalatenango, en el año de 1982. Por supuesto, Monseñor Romero. Menciono también a María Julia Hernández, ¿verdad? La compañera aquella que fue directora de tutela legal del arzobispado. Estas personas sin duda llevaron su fe, su convicción espiritual, moral, hasta las últimas condiciones, corriendo los riesgos que eso significaba. Porque es bien fácil, Alonso, hablar o repetir lo que otros han dicho, o hablar de la historia, de personajes, de frases, etcétera. Lo importante es qué hacemos nosotros o cómo nos comportamos en el día a día con relación a nosotros mismos y con relación a las personas que están a nuestro alrededor y con relación a la realidad histórica que se vive en el momento. En ese sentido, ya ese conflicto, yo diría venenoso, que se ha pretendido instalar entre la fe y la política, y particularmente el cristianismo y la revolución, ya han sido despejadas, aclaradas y zanjadas, diría yo, en ejemplos puntuales de hombres y mujeres que han sido consecuentes y que han imitado, en el buen sentido de la palabra, el ejemplo de Jesús de Nazaret, de los apóstoles o los primeros mártires después de la
del asesinato de Jesús de Nazaret. En ese sentido, Alonso, a esta altura de la vida, en el siglo XXI, ya no es posible que la derecha o la gente que tiene un pensamiento conservador siga diciendo de que la revolución y la fe son antagónicas. La realidad y la historia nos confirma de que son elementos o factores que se combinan y que dan vida a la verdadera humanidad. Como lo dijo el Che Guevara, ¿verdad? Que el eslabón superior del desarrollo de la humanidad es ser revolucionario. Es decir, ser capaz de construir junto a otros la felicidad común. Jesús hablaba del reino de Dios y lo planteaba en términos de utopía, es decir, algo lejano, distante. Así como de repente se nos dice, miren, es que desmontar la dictadura militar en El Salvador era imposible, era un sueño, era una utopía, decían algunos. La historia y la realidad confirmó de que las utopías no solo nos sirven en el sentido de avanzar, de caminar, sino que también las utopías son alcanzables en la medida del esfuerzo colectivo, de la conciencia colectiva. Entonces, yo digo en conclusión, ya ese debate de que ser revolucionario, marxista, leninista y asumir, digamos, la ideología del comunismo como tal, significa automáticamente que una persona es atea, o que ser ateo, es decir, que no aceptar la existencia de Dios, sea malo, sea malo. O sea, eso no es cierto. Yo no sé si usted ha leído, pero hay unos libros interesantes que se llama Un tal Jesús. Son 2 tomos de un hermano, si no me equivoco, ecuatoriano, me parece que es José María López Vigil, me parece que es el apellido. Él escribió esos libros en los años 70, que se llama Un tal Jesús. Pero ya hoy, después del año 2000, escribió un libro que se llama Otro Dios es posible. No sé si lo ha escuchado usted o si lo ha leído. Otro Dios es posible. Y escribí ese libro en el marco de que en el año 92, que se cumplieron los 500 años de la invasión europea a América, española en América o europea en América, se hablaba de el otro mundo es posible, que era como decir otro sistema en el mundo es posible, es decir, además del capitalismo. Este compañero escribió ese libro, Otro Dios es posible. Y en ese libro se habla o se dibuja un Dios humano, cercano, sencillo, abierto, donde se dice que los ateos, las prostitutas, los homosexuales, nos llevan la delantera rumbo al reino de los cielos. Jesús lo menciona en la Biblia cuando se refiere al reino de los cielos, de quienes heredarán, ¿verdad? O quienes van a entrar de primero al reino de los cielos. Jesús dice que las prostitutas van adelante. Y lo dice textual, literal. Si eso lo dijo Jesús de Nazaret, habiendo una condena, es decir, un pensamiento hegemónico, conservador, antihumano,
que condena al infierno eterno a las prostitutas, ¿verdad? Como figura. Se asume entonces que los ateos, que históricamente han sido condenados como malos, y las personas que son parte de la diversidad sexual, particularmente los homosexuales, quiere decir que también ellos van a la par de las prostitutas. Y eso zanja, ¿verdad? Rompe ese pensamiento excluyente, violento, antihumano, que el pensamiento conservador ha instalado en nuestra sociedad, de estigmatizar, de excluir, de condenar aquello que no le favorece, ¿verdad? Es en ese sentido que yo estoy convencido, y yo sé que usted también está convencido, Alonso, porque sintonizamos en el pensamiento, que los ateos, los homosexuales, las prostitutas y todos los pecadores que hemos sido condenados históricamente en esta sociedad capitalista, patriarcal, somos herederos de esa utopía, del reino de Dios, de la salvación eterna, de la felicidad eterna. Y por eso nosotros, a figuras que han sido estigmatizadas y condenadas, nosotros las celebramos. Celebramos su vida, su legado. Celebramos a Carlitos Marx. Celebramos a Chafi Handel. Celebramos a Rosa Luxemburgo. Celebramos a tantos y tantas que la historia capitalista ha condenado. Nosotros vemos en ellos luz, esperanza. Y todos estos personajes que yo acabo de mencionar, que nosotros los conmemoramos y los celebramos, ¿verdad? Repito los nombres: Berta Cáceres, Rutilio Grande y sus compañeros, los periodistas holandeses, San Romero de América, sin duda, María Julia Hernández y otras y otros, y a estas mujeres que hemos conmemorado el día de ayer, que fueron martirizadas injustamente. Nosotros las celebramos porque ellas y ellos siguen vivos. Siguen vivos. Porque los seres humanos, además de materia, o sea, este bolsón, ¿verdad? Que en algunos es bonito, en otros es feíto, ¿verdad? Esto pasa, se termina. Pero el espíritu, que en realidad es la esencia de cada persona, eso no muere. Eso se mantiene. Y se mantiene sobre todo en la memoria de quienes valoramos el aporte, la conducta, la coherencia de todas esas personas. Excelente, compa Gil. Mira que tú has hecho un gran recorrido y que me encanta. Yo quisiera recomendar este librito para los que no lo han leído, Homo Deus. No sé si lo conoces, de Yuval Noah Harari. No tiene nada que ver con Honestamente, no. Bueno, es uno de los mejores historiadores, filósofos contemporáneos, que ha escrito una trilogía muy bonita, por cierto, de Sapiens hasta las lecciones del siglo XXI, entre ellas el Homo Deus, donde hace, yo, digamos, recorriendo esta trilogía, me da, digamos, la comparativa con el materialismo histórico. O sea, porque hace del surgimiento del Sapiens hasta, bueno, pasando por el Homo Deus, que es cuando el hombre toma conciencia de sí mismo, y si Dios hizo al hombre a su semejanza, entonces el hombre es Dios. Por eso se llama el Homo Deus, hombre Dios. Porque nosotros, si somos hechos a semejanza de Dios y somos creadores, si Dios creó al hombre y nosotros creamos, entonces nosotros somos parte de Dios. O sea, el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza. Y yo lo recomiendo porque da muchas luces como para tomar conciencia de que las religiones han existido a partir de la conciencia del hombre.
y terminará con el hombre. Entonces, lo decía también Nietzsche, de que si las vacas tuvieran conciencia, tuvieran dioses vacas. Entonces, nosotros como sapiens nos creemos los omnipotentes y los únicos en la Tierra que podemos dominar al mundo. Y somos apenas un poquito más que los chimpancés. Entonces, somos demasiado insolentes para creer de que nosotros ya nos la sabemos todas, interpretamos el mundo y ya nosotros, a partir de nosotros, surge el mundo. No, nosotros surgimos mucho tiempo después de que ya la existencia había. Así que creo yo de que caer en esos encajonamientos nos lleva quizás a diferenciarnos más, y la humanidad está hecha del mismo gen. O sea, por eso es bonito, yo recomiendo el Sapiens también, porque hace la raíz del gen, porque nosotros nos une eso, pues. Termina el gen humano y termina la humanidad. Entonces, por eso es lo importante que nosotros nos reconozcamos como hermanos en la Tierra y que luchemos por sobrevivir como especie también. Pero nosotros no vamos a sobrevivir como especie solos. Tenemos que sobrevivir en consonancia con la madre naturaleza. O sea, tenemos que convivir con la existencia en una totalidad, o sea, en esa energía cósmica que nos une a todos. Entonces, y nosotros no pasamos desapercibidos. Lo que hacemos tiene impacto, querramos o no querramos. Y también lo que no hagamos. O sea, por eso es lo importante la toma de conciencia como seres humanos en esta tierra, en este espacio y en este tiempo, para poder dejar un legado que deje mejor a la existencia misma. O sea, porque nosotros no hemos venido a parasitar, hemos venido a vivir un momento que puede ser un destello en la existencia misma de los 13.000 millones de años que tiene el universo. Entonces, en esa existencia, nuestro paso por esta vida es apenas un destello. Pero, compa Gil, el tiempo se nos va acabando, y quisiera leerte unos mensajes, porque están llegando mensajes por ahí. Rodrigo Melara dice: saludos desde Arboga, compañeros del Frente Intercontinental del FMLN y a toda la militancia del FMLN. Saludos, Rodrigo Melara. El compañero está desarrollando un círculo de estudio de estos programas como educación popular. Dice Ramón Flores: saludos, compa Gil, hasta la ciudad de Sonsonate. Bueno, el campamento de Sonsonapán debe ser, ¿va? Centro de Noticias Latinoamericano, saludos a todos y todas. Francisco Aragón, saludos fraternos, Francisco, hasta allá a Santa Ana, saludos desde Santa Ana, El Salvador, dice. Hugo García, saludos desde Estocolmo, avancemos día a día rumbo a la utopía revolucionaria. Así es, construir esa sociedad que sustituirá a esta sociedad putrefacta, llena de vicios, de explotación y de muerte. Rodrigo Melara dice: viva la juventud del FMLN, vivan las nuevas generaciones de revolucionarios del FMLN. Félix Ranchero, saludos, compa Gil, desde Toronto, Canadá. Mi gente cartelera internacional pregunta, esta es una pregunta: ¿habrá alguna actividad alrededor del aniversario del régimen de excepción? Bueno, ¿quiénes tendrán que celebrar eso? Nosotros lo vamos a condenar siempre. Cristal Claro, saludos desde Los Ángeles, California. Bueno, compa Gil, ahí tenías algunos comentarios, ya tenemos un par de minutos para ir cerrando, pero una reflexión final, bueno, del tema que hemos tratado y tal vez alguna información de lo que viene. Entiendo yo que van a haber conmemoraciones para el 12 y el 24 también, ¿verdad? Exactamente. Bueno, en principio un saludo, un abrazo fraterno a todos los amigos, amigas, hermanas y hermanos, compañeros y compañeras y camaradas que nos sintonizan y que nos apoyan en este esfuerzo de comunicación que realiza el Frente Intercontinental, que sin duda es un aporte enorme, el que se le da no solo al partido, sino a la población salvadoreña y sobre todo a los salvadoreños en el exterior, que a partir de la distancia, pues,
a veces no reciben información actualizada y correcta, digamos, de lo que está ocurriendo en el país. Este mes hay una cantidad de actividades alrededor de todas estas efemérides que hemos mencionado, en las que nosotros, los revolucionarios, celebramos la vida, porque es el don más maravilloso que nuestra madre naturaleza, Dios, Madre y Padre, nos ha dado a todos y a todas. Y conmemoramos estas fechas en el recuerdo del martirio, de los sufrimientos, de la angustia, de toda la injusticia que significó la muerte de todas estas personas. De todos los nombres de que yo he mencionado, la única que murió de muerte natural es María Julia Hernández, una cercana amiga de Monseñor Romero, fundadora y directora durante muchos años de tutela legal del arzobispado, que era un organismo de derechos humanos que daba asistencia jurídica y que a la vez le servía en el tiempo de Monseñor Romero como una fuente de información de todas las denuncias, de todos los atropellos que se realizaban en el país. Y hay que decir que justo en la fecha de que se recuerda a María Julia Hernández, se desarrolla también en esa fecha el funeral de Monseñor Romero, que también es un acontecimiento histórico porque los enemigos, la dictadura, no permitieron ni que concluyera la misa de cuerpo presente. Y en la plaza cívica, ¿verdad?, fueron asesinados muchos hermanos y hermanas, ¿verdad? No hay que olvidar aquella fotografía que sin duda nos sigue golpeando, nos sigue doliendo, de un volcán de zapatos de hombres y mujeres que quedaron ahí, a partir de muchos que les tocó salir corriendo, ¿verdad? Y en esa corrida, pues, tuvieron que dejar sus zapatos ahí. Y otros que fueron asesinados vilmente en ese lugar. Lo importante, Alonso y amigos y amigas, es que este mes de marzo, donde en una fecha, digamos, de que resume la historia martirial revolucionaria de nuestro país, sin duda es el 24 de marzo, la fecha en la que fue asesinado Monseñor Óscar Arnulfo Romero, celebrando una misa de novenario, por cierto, allá en el Hospitalito de San Salvador, en la colonia Miramonte, y a partir de esto es importante, se habla de las misas inconclusas de Monseñor Romero. Son dos misas. La primera misa inconclusa es en el momento que lo asesinaron, el día lunes 24 de marzo de 1980, a las 6:30 de la tarde más o menos. Él estaba en la consagración y lo mataron. No pudo terminar esa misa. Y la segunda misa inconclusa de Monseñor Romero es la misa de su funeral en la fachada de la Catedral Metropolitana en San Salvador, donde la dictadura militar, a través del aparato represivo, no permitió que terminara la misa. Imagínese usted, Alonso, ni siquiera permitieron que terminara la misa de cuerpo presente de Monseñor Romero. Monseñor Romero ya estaba muerto, ya no les podía hacer nada. Ya no era una amenaza. Y aún así no permitieron eso. Es a partir de esas dos misas inconclusas que en los últimos años, estoy hablando después de los acuerdos de paz hasta la fecha, a iniciativa del padre Rutilio Sánchez, que falleció hace 2 años, y otros sacerdotes, se celebra en el Hospitalito, en la capilla del Hospitalito, donde mataron a Monseñor Romero, a las 7 de la mañana,
la Eucaristía en conmemoración del martirio de Monseñor Romero, y también se trata de, simbólicamente, de concluir esas dos misas que no pudo terminar Monseñor Romero. Y yo quisiera, abusando de la confianza, compañero Alonso, y porque me siento parte, muy parte del colectivo del Frente Intercontinental, yo espero ir este año otra vez, una vez más, a esa misa de las 7 de la mañana en el Hospitalito. Y yo quiero solicitarle de que hagamos lo posible de transmitir esa misa en vivo, ¿verdad? A partir del simbolismo que tiene, ¿verdad? Esa misa. Va a ser el viernes 24 de marzo de este año, ¿verdad? Así que yo le pido ahí que a la coordinadora les hagamos la propuesta de agendarlo, y yo con mucho gusto espero que con la compañera Lenina, nuestra primer responsable en el país, nos coordinemos y demos la cobertura y transmitamos no solo la misa en el Hospitalito, sino que después de la misa se hace una marcha, una caminata, desde que pasa por el monumento del Salvador del Mundo, donde hay un monumento de Monseñor Romero. Ahí se hace una estación. Luego la segunda estación se hace en el Parque Cuscatlán, donde está el monumento a las víctimas del conflicto armado, incluyendo a Monseñor Romero, que ahí está, ¿verdad? Su nombre, en una especie de mural, donde hay un monumento. Y la tercera estación se hace justo enfrente de la fachada de la Catedral Metropolitana, donde ocurrió esta masacre, ¿verdad? En el funeral de Monseñor Romero. Luego la caminata o la peregrinación o la marcha llega a la cripta de Catedral, donde están la tumba, el mausoleo de Monseñor Romero, donde la comunidad de la cripta de Monseñor Romero, que tienen años de estar manteniendo viva el espíritu de Monseñor Romero a través de las misas dominicales, desarrollan una romería, así le llaman ellos, durante el día. Ahí hay reflexiones, participación artística, etcétera. Y ojalá que eso lo transmitamos también. De modo tal que reivindiquemos que el 24 de marzo, compañero Alonso, es una fiesta nacional. La Asamblea Legislativa en algún momento decretó como fiesta nacional el 24 de marzo, en honor a Monseñor Romero y a todas las víctimas de la historia del país. Yo quiero agradecer la oportunidad de haber participado esta vez, ¿verdad? Espero de que hagamos lo posible de participar en las distintas actividades. Este domingo que viene es la fiesta de Rutilio Grande y sus compañeros allá en el Painal, la zona norte de San Salvador, ¿verdad? Sabemos que Rutilio está en un proceso de canonización, ya fue beatificado, ya fue reconocido su martirio y el de sus compañeros, junto a Fray Espesoto, de allá de los Nonualcos, y que esta vez pues habrá actividad también. Yo haré lo posible. Bueno, a mí se me complica ir realmente porque hay actividad partidaria en Sonsonate el día domingo y hay otras actividades, pero me imagino que va a haber una transmisión, ¿verdad? Normalmente el cardenal Rosa Chávez llega a presidir la Eucaristía y hay una caminata desde el punto donde fueron asesinados hasta la parroquia del Painal, donde está enterrado Rutilio Grande y sus compañeros. Así que espero que este mes nos fortalezca a todos, no solo la memoria, sino la conciencia, el compromiso de seguir siendo parte de la transformación, de la liberación, de la revolución en El Salvador. Un abrazo para todos y para todas. Que viva el FMLN, que viva el mes de marzo en el pueblo salvadoreño como un mes histórico, simbólico, que no debe de desencantarnos, ni afligirnos, ni asustarnos. Al contrario, todas estas personas que fueron vilmente asesinadas viven, palpitan en nuestro corazón
y caminan junto a nosotros todos los días. Un abrazo fraterno a todos los compañeros y compañeras de nuestro partido, a todos los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior, y ánimo, compañeros y compañeras de nuestro Frente Intercontinental. Sigamos adelante, estamos avanzando, es decir, el esfuerzo que estamos haciendo no es en vano, no es por gusto, estamos avanzando. El resultado se va a ver en el mediano plazo, sin lugar a dudas. Un abrazo. Gracias, compadre. Sí, estamos comenzando con este esfuerzo. 2 años es poquito para un esfuerzo como este, y tampoco es libre de obstáculos, difícil, pero como decía Karl Marx en Prefacio al Capital, primer tomo, todos los principios son difíciles y eso vale para cualquier ciencia. Así es que esta no es la excepción. Los principios son difíciles, pero estamos encontrando la forma y se mantiene en el tiempo porque lo conforman militantes comprometidos con larga trayectoria, un compromiso social, convicción revolucionaria. Esa es la garantía de que esto se mantenga en el tiempo. Compa muy agradecido con tu participación. Gracias por toda esa información que nos diste, conocerte un poco más. Y bueno, esa es la idea de este espacio, que nos conozcamos mutuamente, porque en la medida que nos conocemos va creciendo también la empatía, porque de eso se trata, tener una sociedad empática, que le duela, como decía el comandante Ernesto Che Guevara, que sienta la injusticia cometida a cualquiera en cualquier parte del mundo. Somos hermanos del cosmos, somos como cosmopolitas, y así es que somos parte del internacionalismo proletario. Bueno, agradeciendo a todos los que se conectaron, compartieron, comentaron. Un saludo fraterno a la audiencia de Radio Latinoamericano, a la Radio Vivencias Musicales y a toda nuestra militancia, a los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN y a la solidaridad internacional, exigiendo libertad para las y los presos políticos en El Salvador, no más persecución política. Así que dictadura nunca más. Que viva el FMLN, proletario de todos los países, unidos. Vamos a apagar la cámara. Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.